con 87 votos, muchas gracias. Hoy con 87 votos a favor, con 15 abstenciones y 15 votos en contra, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría la admisión a debate de la moción de vacancia. Es decir, que el próximo jueves 22 se va a discutir si finalmente se vaca el presidente de la República o no. Hemos invitado hoy a Martín Tanaka, para quien pido sí un fuerte aplauso, para hablar un poco de esos temas. Este Martín sí habla. El otro Martín no habla. ¿Qué está pasando con Vizcarra? ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Antes de empezar con las preguntas duras, digamos, hablábamos en la primera parte de la jerga y la política. ¿Tú tienes una jerga favorita, que es la pregunta que estamos haciéndole hoy a nuestros televidentes, cuando te refieres a la política, por ejemplo, o a los políticos? Ah, qué difícil. No sé. Nancy Queberta. Nancy Queberta. ¿No? Claro, porque uno siente cuando ocurren cosas como las de hoy que hay como una suerte, no sé si es un despropósito de querer llevar esta figura de la vacancia nuevamente a discusión en el Pleno, si es que es efectivamente, como se queja cierto sector del oficialismo, una suerte de venganza por el indulto a Fujimori, o si hay verdaderos elementos nuevos como para que se justifique todo esto. ¿Tú cómo lo ves? Tú que eres habitual columnista en La República y un politólogo, digamos, destacado, ¿cómo estás viendo lo que está ocurriendo? Bueno, el gran problema de esta coyuntura es que estamos atrapados en una situación que es mala, pero no se ve claramente ningún camino de salida y no es para nada evidente que la renuncia o la vacancia del presidente lleve a que los problemas que tenemos ahora se solucionen, ¿no? Ese es el gran drama, diría yo, que tenemos, que estamos atrapados y todos los caminos presentan dificultades, ¿no? Ahora, tú en una columna reciente en La República sí más bien defendías la institucionalidad, es decir, que no estás a favor de que se promueva la vacancia, por lo menos por las razones que están esgrimiendo hoy quienes la alientan. Sí, yo creo que se está abusando, digamos, de este mecanismo, ¿no? En América Latina ha pasado eso en los últimos años. En realidad la figura de la vacancia se utiliza para resolver un impasse político, ¿no? Donde la élite política no quiere al presidente, el presidente está tan desgastado que ya no tiene cómo defenderse y te lo bajas, ¿no es cierto? Entonces eso genera, por supuesto, mucha inestabilidad y abre la puerta a la arbitrariedad de la nueva mayoría que se construye, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy cautos con ese mecanismo. Pero por lo que dices, entonces sí estaríamos en un escenario donde la figura de la vacancia sería pertinente de ser invocada porque hay un impasse político, el presidente ha perdido como control de la situación, la relación con el legislativo es pésima. Así es. No, claramente puede pasar. Claramente la próxima semana podemos tener al vicepresidente Vizcarra asumiendo la presidencia, sí, eso puede pasar perfectamente. Creo que de un lado el Congreso abusa de sus prerrogativas y del otro lado el gobierno pues, y el presidente se ha enredado tanto, se ha desprestigiado tanto, ha perdido tanta credibilidad que él solo, digamos, ha puesto la cabeza en el cadalso prácticamente, ¿no? Entonces es una situación muy dramática realmente. En los últimos días, los congresistas que están a favor de la promoción de la vacancia, señalan que este escenario es distinto del de diciembre, donde la vacancia fracasó y donde el presidente pudo continuar, porque ahora sí hay nuevos elementos, ¿no? Y señalan algunos testimonios de Sepúlveda, el socio de Kuczynski en estas empresas que eran de su propiedad. ¿Para ti hay efectivamente un nuevo escenario? ¿Hay testimonios, hay indicios, hay pruebas que justifican todo esto, independientemente de lo político, quiero decir? Mi opinión es que no. Mi opinión es que hay un poco más de información de lo mismo que sabíamos antes, pero esa misma información requiere ser corroborada, contrastada, ¿no es cierto? Investigada con mayor profundidad. Entonces, por ese camino me parece que realmente no hay justificación. En realidad estamos ante un juego de poder estrictamente, me parece, en este momento. El presidente comete el error de indultar al expresidente Fujimori y entonces 10 votos que tenía de la izquierda a su favor se le pasan en contra. Varios votos de Alianza para el Progreso y otros sectores se le van en contra y eso es lo que desencadena la nueva moción de vacancia, ¿no? Cuando dices que comete el error de indultar a Fujimori, ¿te refieres, estás pensando en que fue un error por cómo se procedió, por cómo otorgó el indulto o por el indulto en sí mismo? Bueno, a ver,
Claro, son dos temas diferentes, ¿no? Yo creo que el indulto en sí mismo es un tema polémico, controversial, ¿no? Entonces el presidente podría haberlo hecho o no, ¿no es cierto? Pero las formas fueron Pero terribles, la forma ¿no? fue Sí. terrible, destruyó su credibilidad, destruyó la coalición en la práctica que había armado que lo salvó de la vacancia. Y las bajas que se empezaron a contabilizar dentro del oficialismo, Así es. además eran personas con bastante representatividad, con credibilidad, ¿no? Haciendo las sumas y restas, digamos, del respaldo de los disidentes que se van con Kenji Sí. versus los que perdió, yo creo que el gobierno ahora es mucho más débil que lo que era en diciembre antes del indulto, ¿no? Sí, los Claramente. errores, además creo que todos hemos visto esta suma de errores uno tras otro. Por ejemplo, el querer instalar de pronto, abruptamente al caballazo, el tema de la reconciliación, que es un asunto tan sensible como para querer llevar las aguas del momento político hacia otro lado cuando no convenía. Y que además te deja la sensación de que el presidente está como perdido, como que no entiende la naturaleza de la situación en la que está, ¿no? Que es una cosa que va a seguir ocurriendo independientemente de si se salva o no el próximo jueves. Así Si continúa, va a seguir un poco esa nebulosa en la que el presidente se mueve. Tú que tienes acceso a fuentes, digamos, y que estás atento a los rumores y a las cosas que se dicen, ¿qué sientes que es lo que ocurre con el presidente? ¿Hay demasiada gente hablándole al oído o es más bien él que no escucha a nadie, que se ha vuelto un poco insensible a los consejos de sus asesores? Sí, bueno, yo creo que a estas alturas la imagen que queda es que el presidente es como muy terco, ¿no? Como que efectivamente no escucha lo suficiente o se deja llevar por gente que le alienta ciertas percepciones que él tiene y lo termina llevando pues por un camino equivocado, ¿no? Eso es lo más peligroso, creo yo, que la autoridad, la credibilidad del presidente se ha debilitado tanto que ya estamos en una situación en la cual mucha gente dice, bueno, de repente es mejor que se caiga e intentemos correr la aventura con Vizcarra a ver si nos va mejor, ¿no? El silencio de Vizcarra, ¿no? Parece por momentos parece un signo de cautela de parte suya, pero también parecería que se presta a veces al juego que desde el Congreso se arma cuando se dicen cosas como que él ya es la persona que tendría que ponerse el fajín y él tendría que haber salido a decir algo, ¿o no? ¿O tú crees que está esperando qué tipo de momento? ¿El desenlace del próximo jueves? Es que su situación es muy complicada, ¿no es cierto? Porque de un lado él podría privilegiar su lealtad con el presidente, con este presidente tan cuestionado y deslegitimado, y decir, bueno, si es que cae el presidente nos vamos todos. Como se hizo en la ocasión anterior, ¿no? Pero claro, eso hace que quedemos en manos del presidente del Congreso, Galarreta, como jefe del Estado y un adelanto de elecciones. Y yo creo que en general, en el con país... una cumbre además muy importante a la vuelta de la esquina, la percepción, ¿no?, que tenemos es que ese escenario es pésimo, ¿no es cierto? Creo que eso sí es un sentido común muy extendido. Y por lo tanto el vicepresidente tiene que ser responsable y pensar en ese escenario también, que creo que para el país es mejor que asuma y termine el periodo presidencial el vicepresidente antes que adelantar elecciones. Entonces, él está atrapado entre esas dos lealtades, digamos, ¿no? Entonces yo creo que mejor es el silencio. Es interesante lo que dices porque, claro, ¿a quién le debe ser leal un vicepresidente electo? ¿A la plancha que lo convocó o al pueblo al que finalmente también se debe, ¿no? Porque uno podría pensar que Vizcarra sería un traidor por no renunciar, como ha dicho que renunciaría a Mercedes Arauz si se produce la vacancia, pero también hay quienes pueden creer, como tú, que es más responsable seguir adelante, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que Vizcarra, hasta donde ha podido, ha dado señales de que él está en contra de la vacancia, de que respalda al presidente, pero no ha dicho que va a renunciar. Pero no ha dicho que renunciaría si lo vacan, exacto. Y creo que es lo sensato realmente a estas alturas, ¿no? Ahora, si es que él aceptase, en otra columna tú haces un análisis bien interesante respecto de con qué Vizcarra nos vamos a encontrar, porque cada tienda política parece construir un Vizcarra a la medida de sus expectativas y necesidades. Así es. El fujimorismo hoy habla de un Vizcarra que es muy distinto al Vizcarra que ellos mismos cuestionaron. Entonces, la pregunta también es, Canadá, ¿qué Vizcarra nos va a devolver, ¿no? Sí, y no sé, sospecho que al final va a ser un Vizcarra que no va a terminar de satisfacer a nadie, ¿no? Que va a intentar una suerte de compromiso
entre diferentes sectores, ¿no? Digamos, es que su juego es muy complicado, hay que partir por reconocer eso, ¿no? Tiene que reconocer que va a llegar a una situación de tremenda debilidad y por lo tanto no puede darse el lujo de pechar al Congreso y de enfrentarse a esa mayoría que se tumbó al presidente Kuczynski, pero al mismo tiempo no puede estar con la cabeza agacha y sometido a ese Congreso, ¿no? Entonces, el caminito, el margen del caminito por el que tiene que ir es muy, muy estrecho, ¿no? Hablemos, Martín, de esa mayoría que se puede tumbar el presidente Kuczynski, que ya se ha tumbado varios ministros en los últimos meses y que básicamente está encarnada por el fujimorismo, un fujimorismo fragmentado, debilitado, con una crisis interna evidente, además admitida por los propios protagonistas, ¿no? Kenji y Keiko, y que sin embargo podrían terminar siendo ganadores si es que se produce la vacancia. Da la impresión de que el fujimorismo está en su peor momento, pero tiene el juego político en su mano de alguna manera. ¿Cómo se entiende esa extraña situación? Sí, bueno, yo creo que en medio de la crisis que ha tenido con la salida de Kenji y de los que se fueron con él, y en medio de las acusaciones que le caen por las declaraciones de Barata y todo esto, yo creo que la línea que están siguiendo los fujimoristas es decir, ok, ellos son los campeones, los abanderados de la lucha contra la corrupción. La otra vez lo intentaron y perdieron, y ahora creo que van a seguir levantando la supuesta lucha contra la corrupción, pero siendo conscientes de que les resulta muy difícil arrastrar 2 derrotas si es que se salvara al presidente ¿no? Cuando se vote. Creo que ahora el protagonismo se lo han dejado a otros, se lo han dejado a Villanueva, se lo han dejado a la izquierda, entonces ellos como que acompañan a los demás y ya no están en la primera línea. Es verdad, están en un momento bastante más cauto. Lo de Kenji con los Avengers, ¿es una aventura o es la posibilidad, o estamos ante el nacimiento de un bloque que con el paso del tiempo y por tener de un lado a Alberto Fujimori de respaldo y al propio presidente también como una suerte de aliado caleta, estamos ante un bloque que podría configurar una fuerza política de temer en una elección presidencial o no tanto? Bueno, es difícil decir, pero yo creo que este grupo tiene mucho poder para hacerle daño a Fuerza Popular, pero no me es evidente que tengan el punche suficiente como para hacer una fuerza política con peso propio. Más que para construir, están para bloquear, ¿no? Exacto. Para crear cuellos de botella antes que para... Son como un pivot, ¿no es cierto? Sí, sí. Un fiel que inclina la balanza hacia un lado u otro, pero no creo que tengan fuerza suficiente. Pensando en las próximas elecciones, por ejemplo, yo creo que ahí va a ser interesante ver, ¿no? Seguramente presentarán algunos candidatos que ellos apoyen, o no sé, candidatos amigos, cercanos a ellos en algunas regiones, y veremos qué tal les va. Por ahí en algún lugar el candidato apoyado por Kenji le gana al candidato apoyado por Keiko, ¿sí? En algunos lugares eso puede pasar, pero no creo que estén en condiciones de disputarle el grueso del voto fujimorista a Keiko, a pesar de que paradójicamente el propio Alberto estaría pues de ese lado, ¿no? Ahora es interesante, y con esto termino, que Alberto ha estado muy silencioso en todo este tiempo, ¿no? Pero que es un silencio que se debe más a un cálculo antes que a una condición de salud, ¿no? Porque cuando él acepta el indulto y lo agradece, públicamente a mí me llamó mucho la atención esa declaración, porque se suponía que él se retiraba a sus cuarteles de invierno, a sembrar hortalizas y a dedicarse a pintar, pero lo que dice es, voy a tratar de colaborar con el presidente en la reconciliación, etcétera. Un discurso bien político, ¿no? En un par de tweets. ¿Tú cómo lees ese silencio de Fujimori? ¿Es una estrategia o es que efectivamente él se quiere mantener al margen de lo que está ocurriendo en la política hoy en día? No, es difícil decir, pero me parece que es más estratégico, ¿no? Creo que es que él también está en una situación complicada, ¿no? Tiene el caso Pativilca, tiene esto. Hoy ha estado de que, respondiendo por el secuestro de Gustavo Gorriti. Así es. Se ha encarado con Vladimiro Montesinos, tiene lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su indulto, sobre la situación de la gracia. Corre el peligro, ¿no es cierto?, de que eventualmente se caiga el indulto, ¿no? No es lo más probable, pero es una posibilidad que seguramente lo debe tener preocupado. Entonces yo creo que también tiene muchos frentes personales que atender y antes que meterse a hacer política más activa, ¿no? ¿Qué crees que esté ocurriendo con los colectivos civiles, con la ciudadanía en general?
porque por muchos lados uno escucha que la gente está harta, ¿no? Que todos los políticos deberían irse. Las declaraciones de Barata y del propio Odebrecht comprometen ya no solamente a algunos líderes, sino incluso a sus subalternos y más recientemente a todos los partidos, ¿no? Porque se ha señalado que ha habido subvenciones también para los propios congresistas o para algunos de ellos. ¿Por qué las calles no están atestadas de gente? Las redes sociales han reemplazado lo que ocurría en los 90, que los jóvenes salían a reclamar por el regreso de la democracia. ¿Por qué la gente no está más indignada si este escenario es el peor posible, no es la pesadilla? Sí, yo creo que la sociedad, ¿cómo decirlo?, ha recibido golpe tras golpe y decepción tras decepción, ¿no? Que entonces esto es como una manifestación más de todo lo que ya intuíamos o creíamos saber. Y sobre todo creo yo que el gran drama de la situación peruana actual es que no se ve claramente un rumbo de salida o una alternativa, ¿no? Claro, porque uno dice que se vayan todos, pero volteas y dices, ¿y quién viene? Para ¿no? que venga quién, exacto, y para ir en qué dirección, ¿no? Y efectivamente ahí no hay de dónde agarrarse. Cuando el último gran momento de efervescencia y de movilización política pues fue la coyuntura del año 2000, ¿no es cierto? Y en el año 2000 estaba claro que una parte importante de la ciudadanía se enfrentaba a un gobierno autoritario y había otro bloque que pedía democracia. Entonces había una dirección a la cual ir, ¿no? Una ilusión a la cual claro, aferrarse. Retornar a la democracia, ¿no? Ese era un poco el emblema de esas movilizaciones. Exactamente, mientras que ahora no hay, ese es el gran drama, diría yo, ¿no? Y por lo tanto ese malestar no es que no exista, no es que está ahí, está muy fuerte y va a aparecer de alguna forma, ¿no? Se va a terminar canalizando de alguna forma. El tema es que como no están los cauces establecidos en este momento, se ve esta pasividad que llama la atención comparando movilizaciones que hubo en Brasil, por ejemplo, ante circunstancias equivalentes, ¿no? Tenemos que creerle a Barata todo lo que dice, porque, claro, por un lado, él está en calidad de colaborador eficaz, no tendría por qué estar mintiendo con tal nivel de precisión, señalando, por ejemplo, que a Fuerza Popular se le ayudó en la casa del señor Goldenberg, e indicando incluso fechas y nombres y montos, no solamente en el caso de Fuerza Popular, también el auspicio a la campaña contra el no de Susana Villarán y a la APRA, etcétera, todo lo que se ha venido escuchando. ¿Qué razones tendría él para mentir, para engañar, para tratar de salir de sus apuros judiciales con tal, insisto, tal nivel de precisión? Sí, bueno, yo creo que hay que tomar con cautela esas declaraciones en general, ¿no? Por ejemplo, además, recordemos que todo este asunto de la vacancia del presidente empieza cuando después de que el presidente Kuczynski da unas declaraciones en las que dice que él no tiene ningún vínculo, ¿no es cierto?, con Odebrecht, la empresa Odebrecht saca una declaración y dice, nosotros le hemos dado plata a Westfield, ¿no? Y como que lo desmienten muy directamente en lapso de un par de días, y eso es lo que desencadena el pedido primero de la vacancia, ¿no? Entonces, y se especuló mucho de que, claro, la empresa tiene interés en mantener la empresa funcionando y que por lo tanto está tratando de negociar cuánto habla y en qué dirección habla a cambio de que se asegure la continuidad de sus negocios, ¿no? Esa es una arista que habría que considerar, pero ciertamente hay cosas que seguramente, como dices tú, no se va a arriesgar a mentir abiertamente. Porque sus mentiras podrían todavía generarle más problemas. Claro, ¿no? Probablemente sí oculte información, pero que mienta diciendo algo que es manifiestamente falso es poco creíble, ¿no? Ahora, y en todo caso me parece, además recordando también alguna cosa que has escrito, Martín, que si se llegase a comprobar que efectivamente esos pagos, esos sobornos ocurrieron, quienes van a irse a la cárcel son los que los recibieron, pero no los... digamos, los idearios, los autores políticos, ¿no? Eso me parece también que es así. Además, digamos, porque Barata, Odebrecht dicen cosas que luego hay que corroborar, hay que demostrar. Ojo que Barata en alguna ocasión ha dicho, yo hice tal cosa, pero no tengo cómo demostrarlo, ¿no? Entonces eso en términos judiciales como que parece que quedaría allí. Y luego, de otro lado, si uno lee completa las declaraciones de Barata en las transcripciones que están apareciendo, qué sé yo, él dice, sí, di dinero para la campaña, pero un poco más adelante dice,
pero eso no está amarrado en ninguna coima de ninguna obra. Después dice, a veces nosotros nos hemos presentado algunas obras y hemos perdido. Entonces, O sea, no queda clara la figura del soborno en todo caso. Exactamente. Entonces, yo creo que, claro, impactan mucho estas declaraciones, pero llevado al terreno judicial creo que puede haber una cierta decepción porque, claro, el ánimo de muchos ciudadanos está en ver a los peces gordos adentro. Totalmente, claro. Por supuesto, pero cárcel. judicialmente no necesariamente ese va a ser el destino, ¿no? Martín Tanaka, muchas gracias por venir, Martín. Te voy a pedir, yo sé que es un juego especulativo, un pronóstico para el próximo jueves, así como cuando viene un partido importante de la selección, también los analistas hacen lo mismo. ¿Crees que se logren los 87 votos que vacan al presidente? Yo lo pondría como 55-45, digamos. O sea, está muy parejo. Me parece que va a ser difícil que consigan los 87. Entonces le daría 55% a que no los consiguen, pero es casi una moneda en el aire, ¿no? Entonces, hasta no ver el tablero ahí con las lucecitas, no vamos a podemos, saber. claro, no podemos arriesgarnos. Sí. Un aplauso para Martín Tanaka, por favor. Gracias. Gracias, Martín. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Julio Evia, psicoanalista, pero además un obseso en recopilar jergas, en recopilar dichos, en recopilar refranes, en reinventar proverbios. Con él vamos a estar aquí en Nada está dicho. Volvemos.